Bien, eh, buenas tardes. Creo que ya estamos al aire. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro seminario permanente de etnobiología de sepsis. Este seminario, pues ya estamos por terminar el ciclo anual, a pesar de todas las dificultades que ha habido para todos a lo largo de este ciclo. Esperemos pues que pronto ya podamos tener nuestras reuniones presenciales en nuestra sede. Pero bueno, de todas formas, seguimos adelante. Le doy la bienvenida a nuestro ponente de hoy, al arqueólogo Heiser Martín. Están también mis colegas colaboradores coordinadores de este seminario, la doctora Tere Pulido Salas y el doctor Miguel Ángel Pincus Rendón. Y bueno, esta noche vamos a tener un ejemplo de lo que es el patrimonio biocultural y la apropiación comunitaria desde la visión de un proyecto colaborativo en Xbatún, Yucatán. Este proyecto nos da mucho gusto pues que hayan accedido a nuestros colegas a presentarlo, a compartirnos su experiencia, en tanto de que pues se trata de un proyecto en el que se incorpora lo que se trabaja desde el campo de la arqueología, que muchas veces suele ser un campo o una disciplina, digamos, muy hermética desde el punto de vista del resto de las personas. Nosotros conocemos los sitios arqueológicos pues solamente cuando ya están abiertos, ¿no? Cuando ya están limpios de vegetación, hay baños, hay cafetería, hay taquilla, hay un estacionamiento, etcétera, y están limpios y está bonito. Pero normalmente esos sitios monumentales, sobre todo en Yucatán, pues finalmente pues, son administrados pues, principalmente por el INAH, pero muy pocas veces se da el caso de que las mismas comunidades cercanas o que son incluso las propietarias de los terrenos donde se encuentran los sitios arqueológicos, se involucran en su cuidado, ¿no? Se involucran en la historia de su sitio contada a través del trabajo arqueológico y se apropian de territorio y de este patrimonio y a partir de ese entendimiento con su mismo entorno y su empoderamiento, pues se hacen cargo de cuidarlo y bueno, al final de cuentas, este es uno de los principales objetivos hoy día de los proyectos arqueológicos en los que al final de cuentas las comunidades sean las que están ahí participando en el mismo pues en la misma divulgación de esta historia antigua, ¿no? Entonces, bueno, sin más, le voy a pedir a Tere, por favor, que nos haga favor de presentar a Heiser y a los otros dos colegas, que bueno, pues dada la situación de pandemia y sobre todo pues geográfica, ellos están del otro lado del planeta, están en España, y a esta hora pues están regresando de sus respectivos excavaciones, entonces pues no contamos con su presencia, pero Heiser se va a hacer cargo de hacer la presentación de este trabajo que fue un trabajo colectivo. Entonces pues sin más, Tere, por favor, si quieres hacer la presentación de Heiser. Claro que sí, gracias. Buenas tardes a todos. Nuestro ponente, Heiser Gerardo Martín Medina, es arqueólogo por la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Cursa estudios de maestría en gestión ambiental por la Universidad Internacional Iberoamericana, México, en coordinación y con validación de la Universidad Europea del Atlántico en Santander, España. Ha participado en proyectos de arqueología histórica, así como en rescates y salvamentos arqueológicos en Yucatán. Colaborador en diversas ocasiones en el proyecto arqueológico Comalcalco y fue asesor y residente de obra durante la restauración de la exaduana marítima de frontera, ambos en Tabasco. Ha efectuado recorridos de prospección arqueológica en la región de los Tuxtlas, Veracruz, así como trabajos de supervisión en arqueología preventiva
durante el diseño y construcción de subestaciones eléctricas y líneas de transmisión en Campeche y Quintana Roo. Recientemente dirigió trabajos de salvamento arqueológico en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, dentro de la Dirección de Salvamento Arqueológico de Lina en el 2018. Su producción académica, bueno, ha presentado 40 conferencias nacionales e internacionales, ha generado publicaciones de las que destacan Entre Montes y Solares, el valor y uso local de construcciones mayas en comunidades del sur del estado de Yucatán. Otra publicación es Arqueología Colaborativa y la recuperación de la memoria histórica de la hacienda San Pedro Cholul en Yucatán. Está en coautoría con Héctor Hernández, y otra publicación, San Pedro Cholul y su historia, memoria de sus antiguos habitantes. Otra publicación importante es La ciudad maya mesoamericana como herramienta pedagógica, una reflexión en voz alta. También preservación del patrimonio, edificado, sociedad y espacio. ¿Por qué peatonalizar el centro histórico de Mérida? Está en coautoría con Abraham Reyes y Nancy Coronado. Desde 2018, Heiser es colaborador del proyecto español Realidad Sociopolítica de la Zona Central del Estado de Yucatán, la influencia de Izamal a través del estudio del asentamiento de Xbatún. Y este es a cargo del doctor Juan García Targa y la doctora Carmen Varela Torresilla. Bueno, esto es lo que es algo de la experiencia de nuestro ponente. Adelante, Heiser, le cedemos la palabra. Gracias, Tere. Adelante, Heiser. Muchas gracias. Vamos a empezar a compartir la presentación. Muy bien. Sí se observa, ¿verdad? Tenemos problemas. Gracias. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias al comité organizador del seminario por la invitación. Justamente en las pruebas de sonido y audio le comentaba a la persona del enlace que esta idea surgió justamente el año pasado, el mismo día, presentando una ponencia de los primeros trabajos en Izamal, donde Fabio nos siguió por redes sociales y bueno, de ahí surgió la invitación. Muchísimas gracias. Entonces, pues, un año después vamos a presentar lo que ya trabajamos para ustedes, ¿no? Bueno, pues, como han mencionado, el título de este trabajo es un ejemplo de patrimonio biocultural y apropiación comunitaria desde la visión de un proyecto colaborativo en Xbatún, que finalmente pues es el enfoque social de este proyecto. Yo creo que es el que lo diferencia de la mayoría de los proyectos arqueológicos convencionales. Me voy a permitir seguir un guión para no perderme mucho en el asunto. Bueno, ¿dónde se localiza precisamente Xbatún? Bueno, Xbatún es un sitio arqueológico que se traduce o tiene un significado como lugar donde se recoge el agua. Es un sitio que actualmente forma parte o está inmerso dentro de un parque ecoarqueológico llamado Oxuatz, localizado en el municipio de Tecal de Venegas, que se encuentra aproximadamente a 70 kilómetros al este de Mérida y unos 12 kilómetros al nororiente de Izamal. Aquí podemos ver más o menos un esquema de la región, la zona de Izamal, y en esta sección se encuentra Xbatún. La región se caracteriza por disponer de un alineamiento de grandes cuerpos de agua derivados del impacto del meteorito en el área de Chukchulub, y pues por ello también cae dentro del anillo de cenotes. Este asentamiento igual aparece identificado desde los años 80 en el Atlas Arqueológico de Yucatán, con un fechamiento para ese entonces, a partir de los recorridos de superficie, aproximadamente entre el Clásico tardío e inicios del periodo posclásico.
Para la descripción de este atlas, prácticamente Ixbatún se encuadra dentro de sitios de asentamiento de rango 3, que los describe como edificios de dimensiones menores, con menos conjuntos secundarios, o sea que hay menos grupos colindantes entre sí, y solo son pocos casos donde se encuentran calzadas o caminos que unen los complejos arquitectónicos. Con frecuencia suelen haber otros sitios de las mismas cualidades arquitectónicas y disposición espacial cercanas entre sí. Entonces prácticamente lo describe como si fueran asentamientos en conjunto, formando poblaciones relativamente dispersas, pero al mismo tiempo conectadas entre sí mismas. En la década de los años 90 del siglo XX, se desarrolla el proyecto Izamal, con extensas temporadas de campo a partir de diversos patrocinios y aportaciones económicas, tanto de instancias nacionales como estatales. Permite la continuidad del proyecto, tanto en materia de prospección como excavación. Este es uno de los primeros planos que datan de 1994, elaborado por el doctor Juan García Targa. Y también permite estudios de patrón de asentamiento, documentación, consolidación arquitectónica prehispánica y colonial, entre otros elementos. El proyecto fue dirigido en ese entonces por el arqueólogo Luis Millet Cámara, y posteriormente los trabajos fueron retomados por el arqueólogo Rafael Burgos, ambos investigadores adscritos al Centro INAH Yucatán. Bueno, el contexto socioambiental. Oshwatz prácticamente se coordina a partir de una sociedad cooperativa que reside en Tecal de Venegas, y prácticamente se conforma por un grupo comunitario que logra defender de una u otra manera 402 hectáreas de vegetación forestal endémica, procurando su conservación territorial. Esto le ha permitido en una primera instancia la conservación de flora y fauna local, que deriva a su vez en un nicho ecológico que permite la anidación y reproducción de diversos tipos de especies. A partir de este espacio, los mismos pobladores han habilitado caminos y brechas para la realización de diversas actividades como el senderismo y el ecoturismo, a partir de paseos a pie, en bicicleta, la oportunidad de sumergirse en cenotes, aguadas, así como hacer el uso de kayak de manera recreativa. Al mismo tiempo han fomentado la reforestación de diversas áreas circundantes al parque y han incluido la apicultura como una actividad complementaria, permitiendo al mismo tiempo la polinización de esta gran región. Desde la parte social han reforzado los lazos identitarios de la población a partir de la habilitación de un camino que lleva a un sitio arqueológico inmerso dentro del parque, y que por medio de la explicación que está disponible también en lengua maya, con sus respectivas traducciones al español e inglés, dan un plus adicional al visitante. Todo esto se da en un marco de cooperación comunitaria y sin afectar de manera negativa el paisaje inmediato. El asentamiento de Ixbatún propiamente se encuentra en una zona extensa asociada a varias aguadas y cenotes que abastecían de agua y justificaban la elección de este espacio, dado su alto grado de humedad y la más que presumible fertilidad de sus tierras adyacentes. Los trabajos desde broces más intensos y la temporada en la que se efectuaron estos trabajos en el 2005 permitieron documentar un total de 22 estructuras, un espacio de extracción de piedra para la construcción, localmente conocida en toda la región como Sascavera, y 2 líneas de albarradas localizadas sobre algunas de las construcciones que ya fueron, digamos, colocadas en los planos, y que reflejan parcialmente, y que ya habían sido parcialmente observadas en el plano de 1994. Aquí en la imagen una comparativa del primer plano, que fue con cinta y brújula, sin las limpiezas pertinentes, fue para un diagnóstico preliminar, y ya luego el proyecto del 2005, ya más específicamente para hacer este registro regional, pues bueno, ya se ve un plano mucho más estructurado, con los edificios mucho más definidos, volúmenes, etc. Bueno, el proyecto social de Ixbatún, como tal. El nombre real del proyecto, y por fines, digamos, académicos, de una u otra manera,
se denomina como realidad sociopolítica de la zona central del estado de Yucatán, la influencia de Izamal a través del estudio del asentamiento de Xbatún, el cual es plenamente y estrictamente para los efectos que el INAH demarca, puesto que finalmente deriva de un proyecto de investigación arqueológica como tal, donde pues los principales esfuerzos están dirigidos a esto, ¿no? Sin embargo, de manera coloquial y por fines de divulgación con las mismas comunidades, pues le hemos prácticamente sobrenombrado Proyecto Social Xbatún. El desarrollo del proyecto responde a una propuesta en un inicio personal del doctor Juan García Targa, que conoció este lugar durante los años 90, cuando hizo sus primeros trabajos de campo en esta área, y bueno, que luego volvió a visitar primero en el 93, perdón, 94 y finalmente en el 98. En 2018, como consecuencia de algunas conversaciones vía internet, WhatsApp, algunas que tuvo en Barcelona con otras personas, el aprovechamiento de ciertos contactos y ciertos promotores culturales y promotores inmobiliarios de alguna manera, se pudo conseguir una serie de fondos y financiamientos para una primera campaña de trabajo. En 2019, de esta misma manera, se invita a la doctora Carmen Varela de la Universidad Europea del Atlántico, y que también está prácticamente convalidada en México por la Universidad Internacional Iberoamericana, con sede en Campeche. Y también se suma el doctor, el arquitecto Alfonso Muñoz Cosme de la Universidad Politécnica de Madrid, para entre ellos tres coordinar pues este proyecto, ¿no? Nosotros nos integramos, bueno, yo en mi caso me integro desde el 2018 como colaborador, y también el arqueólogo Cristian Hernández, también egresado de la UADY. Ya durante la segunda temporada de trabajos, bueno, después de presentar los avales académicos y de obtener los necesarios apoyos económicos para poder financiar una temporada de campo, por muy breve que sea, pues se fueron incrementando los días de trabajo, además que se logró contar en un momento con el apoyo del alcalde de Tecal de Venegas, que finalmente nos facilitó un par de trabajadores adicionales pagados por el ayuntamiento para beneficio del proyecto. Hasta la fecha se ha llevado a cabo una intensa política, por así decir, de comunicación, tanto en Yucatán, o sea, se ha hecho la difusión que se ha permitido, tanto en Mérida como en Izamal, y también de igual manera en Barcelona. Y esto se ha hecho a través de diversos medios, como lo ha sido radio, televisión, prensa escrita, pláticas de divulgación en diferentes ámbitos, un par de artículos, uno en 2019 en la revista Sapiens de circulación en España, y recientemente en un blog, en una revista por internet que se llama Despertaferro, también, que es de circulación española. Finalmente también se creó una página web que es www.mayaxbatún.com, que justamente estábamos haciendo pruebas a inicio de este año, porque era una campaña de micromecenazgo, es decir, se iban a ofrecer una serie de paquetes comerciales, por así decirlo, entre gorras, playeras, tazas, fotografías tal vez de un ave o de ciertas características ambientales del sitio, con la finalidad de obtener fondos y patrocinios para poder seguir financiando las temporadas de campo, además de estar concursando diversas convocatorias, tanto en México como en España, para poder adquirir financiamientos de mucho mayor cantidad económica, ¿no? Entonces, bueno, los objetivos del proyecto. Desde el último cuarto del siglo XX es muy común que en diversos países existe una mayor sensibilidad hacia la conservación de las áreas naturales, que cobijan al interior nichos ecológicos endémicos de cada región como testimonios de su biodiversidad. En el caso mexicano, sin embargo, consideramos que varios de estos escenarios no tienen el éxito deseado en base a dos factores, de acuerdo con nuestra opinión, claro está. El primero es que sin duda, y siendo la más común, deriva en la implementación de decretos o leyes que muchas veces son desconocidas por las poblaciones circundantes.
Y en un segundo punto, se produce dada la desvinculación de las comunidades o de las poblaciones de los espacios que han utilizado en los últimos 500 años, debilitando el sistema económico de subsistencia y obligándoles a acatar procesos occidentales desde una perspectiva institucionalizada de cómo debería ser el manejo de la selva. El objetivo del proyecto es conocer mejor el Parque Dos Huads y el asentamiento de Xbatún. Para ello pretendemos dar continuidad a diversos ejes. A nivel arqueológico, desde luego, conocer con mayor precisión la extensión del lugar, los rasgos arquitectónicos y espaciales, la secuencia cronológica de ocupación del mismo, entre otros aspectos. Aproximarnos a la relevancia del lugar dentro del imaginario colectivo de las poblaciones más cercanas, Tecal de Venegas y Zoncahuich en este caso, respectivamente, y para ello hemos empleado en una primera fase algunas breves entrevistas que nos permitan establecer los vínculos personales, afectivos y simbólicos que tienen las personas residentes en esas poblaciones con los vestigios arqueológicos y con las vivencias que traen las añoranzas de los tecaleños y de la gente de Zoncahuich. De igual manera, uno de los propósitos es apoyar a los pobladores del Parque Xwatz, dentro del que se encuentra el asentamiento de Xbatún, para que potencien el atractivo natural y patrimonial, y asimismo ese acervo pueda ser gestionado de manera respetuosa y que sea un beneficio para las mismas comunidades. En cuanto a la vertiente ambiental, el proyecto versa principalmente sobre la importancia del uso, conocimiento y valoración del entorno natural en la Reserva Natural de Xwatz por parte de los pobladores de ascendencia maya. Para ello se trata de abordarlo como un espacio natural desde la perspectiva del paisaje construido, siendo este término el que permite entender las construcciones sociales de un espacio y su apropiación simbólica territorial. Y de igual manera, como un territorio, pretendemos entenderla también como un territorio cultural, ya que pues de una u otra manera el término patrimonio, que bien se ha empleado en diversos estudios y enfoques, tanto culturales como ambientales, bien puede ayudar para asociarlo desde el constructo sociosimbólico, como desde su espacio y su apropiación, así como a lo que refiere la práctica cotidiana en el espacio y los saberes o conocimientos ancestrales que derivan propiamente de las acciones en estos espacios. Uno de los objetivos o ejes de este proyecto también es incidir en la conservación del espacio natural por medio de los vínculos socioafectivos, reafirmándolos continuamente en torno a la comunidad y a su mismo espacio natural. Además también, pues ahora sí que los objetivos particulares son diversos, por ejemplo, como el indagar también por medio de la memoria histórica de la comunidad, todos estos lazos que pueden existir desde las añoranzas de los abuelos con respecto al espacio natural. Todo esto también vinculado con la fauna, por ejemplo, los cuerpos hídricos. En algún punto los trabajadores comentaban que tenían curiosidad de saber qué había en la misma aguada que está a un costado de la estructura principal, porque alguien les había dicho que en una de las paredes de la gran aguada había una oquedad tan profunda, que aparentemente lo había hecho una serpiente. Entonces, este mito repetitivo en muchas comunidades de montaña, cueva, cenote, esta serpiente mítica, acuática, pues son elementos que entre broma y broma pues siguen manifestando ciertos marcadores culturales y que pueden estar haciendo referencia a consideración precisamente de la importancia de preservar estos espacios, ¿no? O sea, si hay una gran serpiente acuática en el cenote, pues no te metes, creo yo, y respetarlo, ¿no? Bajo este sentido es importante documentar cuáles son las prácticas culturales que se practican desde generaciones pasadas y que aún se replican en dichos espacios, ¿no? Muchas de esas prácticas, por ejemplo, como la apicultura, específicamente de las abejas nativas, el aprovechamiento de las raíces, hojas, cortezas para uso medicinal, la siembra de la milpa, etc. A partir de estos conocimientos, se busca generar una alternativa
encaminada hacia el turismo sostenible, que vincule sus prácticas cotidianas con la actividad económica, procurando siempre la conservación de los espacios naturales. Asimismo, se piensa que al apoyar a los colaboradores de este parque, pues digamos que buscamos por medio de la información que podamos obtener desde la parte académica, obviamente diluirla de alguna manera, que ellos puedan aprovecharla justamente para potenciar estos atractivos pues culturales y naturales, desde luego, para que, bueno, puedan tener un mejor producto finalmente para el visitante. Sin duda creemos que la importancia de la conservación de la biodiversidad no solo recae en la protección de los ecosistemas que se ven amenazados ante la actividad antrópica, sino que actualmente no existe una tecnología que permita imitar los ecosistemas que se van perdiendo. Entonces, ¿por qué hacer mucho énfasis en esta conservación? Tecal de Venegas está enclavado prácticamente en el inicio del oriente del estado. La característica paisajística más común a partir de Temash hacia Buxots y Tizimín son áreas ganaderas, de pastizales, donde las vegetaciones prácticamente ya son nulas. De hecho, el mismo Tecal de Venegas tiene bastantes ranchos en los alrededores, y esta porción que por división municipal quedó una colita del municipio muy lejano a donde la gente no llega, es la razón por la cual Oxhuat se logró conservar durante tanto tiempo. Y pues ahora sí que aprovechando que no está alterado, pues la cooperativa de alguna manera con el ejido logró la conservación de estas 402 hectáreas y que se hacen un contraste muy drástico con el paisaje regional, ¿no? Entonces prácticamente es un pulmón y es un reservorio de diversas especies. De esta manera, pues se tienen diversos beneficios, como lo es el mantenimiento de todo de este ecosistema, contribuye de alguna manera a una estabilidad climática en la misma zona, permite la obtención de alimentos, recursos, materiales maderables, bueno, y desde luego todo desde un adecuado mantenimiento para que se permita la recuperación natural de la flora y la fauna. Y pues bueno, también la educación ambiental consideramos que es importante, ¿no? Uno de los, digamos, pilares para que todo este trabajo pues tenga un beneficio de carácter social también. De este conocimiento sobre los hábitats y las especies que están en el entorno, pues también que se transmita a las siguientes generaciones. Algo que han recalcado mucho los trabajadores y la gente de la cooperativa, por ejemplo, es que los jóvenes cada día están más dispersos de estas actividades de la milpa o del conocimiento del entorno, y cada vez están más enclavados en las redes sociales, en el internet, en el Facebook. Entonces, en algún punto sienten ellos una amenaza en cuanto a que la tradición no va a trascender más allá de la generación que actualmente le está trabajando. Entonces, nosotros buscamos de alguna u otra manera, en la medida de lo posible, generar tal vez talleres de divulgación, pláticas en las mismas localidades, buscar las estrategias para que la gente se acerque a estos espacios y pueda, digamos, de alguna manera reconectarse con ese espacio del cual, por una u otra cuestión, han ido perdiendo ese vínculo, ¿no? Cuando la comunidad de alguna manera comprende o, digamos, revaloriza desde la educación ambiental la importancia de mantener su entorno y conservarlo, se realizan gestiones y trabajos de la misma manera para entablar posibilidades de diseñar actividades de recreación que vayan desde el senderismo, la observación de flora y fauna, hasta la posibilidad de estudios regionales que incentiven a la aportación de recursos para su conservación. De forma directa, estas actividades generan un impacto de beneficio económico para apoyar a la conservación de los espacios, y de forma indirecta a las familias que se dedican a la actividad turística y también al resto de la población. Muy bien. Bueno, finalmente, ¿qué es lo que venimos haciendo desde el 2018? Bueno, primeramente, lo que tocó hacer de inicio fue rectificar
prácticamente el plano, el último plano conocido de Ixbatún, que databa del 2005, bueno, que tenemos 13 años después, ¿no? Es lo mismo, ha cambiado, han habido alteraciones, qué fue lo que vieron los arqueólogos, qué no vieron en ese entonces, si la selva ha cambiado. Entonces nos dimos a la tarea de complementar la topografía y también se pudieron observar algunos cambios en los perímetros de la Guada y de los mismos cenotes, ¿no? Perdón. Además, se realizaron entrevistas a diferentes miembros y colaboradores de la oferta turística cultural del Parque Oshwatz, con el objetivo de ver el vínculo, por ejemplo, entre los mayas de Tekal con Oshwatz y los mismos restos arqueológicos. Las filmaciones fueron realizadas y procesadas posteriormente por el entonces estudiante, creo que ahora ya es pasante, Salvador González Salazar, de la licenciatura en Comunicación Social de la UADY, que fue quien nos apoyó para hacer este registro gráfico. Fueron un total de 23 filmaciones, en promedio fueron de 15 minutos, 20, 30, que bueno, se fueron segmentando como por temas y que se fueron prácticamente editando, ¿no? Si me permiten, les quisiera mostrar algunas para que vean más o menos la perspectiva de la misma gente. Dice ella de que cuando ella vivió allí, su papá siempre iba y disparaba los pájaros, las aves, los traía en una bolsa y después es lo que utilizan para comer, lo cocinan para comer y todo eso. Dice que vivieron aproximadamente como 20 años en ese sitio. Aunque en ese momento la persona no supo decirnos de qué ave se trataba, en campo sí pudimos constatar la presencia de la tan aclamada chachalaca por todos lados. Entonces, solo dijo aves, entonces, pues bueno, podrían ser otras variedades, pero bueno, la chachalaca sí fue bastante presente y bueno, podemos suponer que seguramente fue parte de esta cacería. Sabía que había unos cerros, jugaban allí. Nos llevaba, vamos a ir donde está el cerro más lejos. Nos vamos a un caminito así tan lejos, pero hay dos. Sí, tenemos que ir allá. También hay otro, uno donde está azul del agua. Está azul del agua. ¿Qué quiere decir Xatu en maya? Ese es el nombre de del cenote. Allí vamos también. Usted llevaba el zapato, el zapato clavado. Mucho tiempo ahí. Y cuando se va bien el papá acá, luego nos quedamos ahí, como ya sabemos dónde estamos. Antes no se mi papá ahí, con mi familia. Pero una vez que me empezaron a morir, cuando ya tenía que dar los demás, yo me casé, me quité también. Yo tenía 21, cuando me quité ya 21, tenía 21. ¿Y qué pensaban ustedes que eran aquellos cerros? Nada, me gustaba porque vamos, nos subimos, empezamos a jugar allá. Nada, pero tú vas a ver, aún allá, nada, pero vas a tu también. Hay también ¿cómo se llama? Esa cosa. Dicen que hay algo ahí abajo, pero solo una vez vi que lleguen algunos caballos allá, tomamos. Fuimos allá, pasé y vimos que había algo, había un camión allá, pero creo que los caballos llegaron allá, pero están tomando
tomando acá fotos, no sé si por acá hay una piedra, dice mi papá, casi en medio, pero está bien junto a la piedra. Pero dice que en medio, ¿qué está? Cuando dice, está en medio, pero creo que hay ¿quién sabe? Nunca se puso en una, a ver, no sé, qué pesa, qué es una cosa que está. Bueno, esa piedra cuadradita no la hemos encontrado. Suponemos que está haciendo referencia a parte de alguna bóveda, porque las estructuras principales estaban abovedadas. Pero bueno, probablemente por la sedimentación, la señora lo que está relatando prácticamente tiene en promedio de 30 a 40 años desde la última vez que estuvo ahí. Entonces, en 40 años el territorio cambia, también suponiendo que no haya entrado alguien y se la haya robado. Aquí me pasé una. Pues a mí sí me gusta lo del parque de Oxford, porque las veces que viene visita, pues nosotros vamos de vez en cuando allá pues a toquear, a preparar ahí los alimentos para los visitantes. Y pues sí me gustaría seguir aquí. Si es que eso sigue funcionando, sigue viniendo las visitas. Bueno, sí, estoy de acuerdo para seguir viendo allá. Y pues es cierto que cada vez que viene un grupo así, pues sí nos ayudamos con lo que ellos traen aquí, pues un poco de dinero, ¿no? Porque pues de eso es de lo que nosotros tenemos aquí a la familia. Pues, ¿cuál es su día cotidiano, por ejemplo? ¿Qué hace? ¿A qué hora se levanta? pues cuando hay esas actividades, Un día normal, ¿eh? Nos levantamos temprano para poder preparar las cosas. A veces a las 6 de la mañana nos levantamos y empezamos a preparar lo que es como el desayuno y preparar las cosas para poder irnos al parque. Y ya de allá pues ya nos organizamos allá para trabajar allá. Pues a mí sí me gusta. Terus kami ni kita lo te monoto berarti yang di ya kita lah wala itu anak Anak itu pakai di kita tentu tadi ya kami ntar coba ya oleh dia pero kursigo punya lola kampung itu punya lola Anita lagi itu tahu lepas tapi itu bangsa tapi sokong ikan belakang dice ella que la costumbre de ella que se juntan todas las mujeres y hay un cenote que se llama canap. Entonces únicamente allí es donde van ellas a nadar después del trabajo. Entonces cuando regresen entonces ya se sienten frescos. Pero chupa kanale tu yang tu nale tu ikuti oswado yang tu nale yang tak buul Chikan belakang kulit cakit ini yok di papai satu lagi belakang hospital yang kuat lo le vedi tu ne pecca la hobi jangan diundi papai pero ya gente que ya zombie punya lola familia punya dong punya mai ya dong kata dong nalo papai hai nalo papai ma tele ma como moreno don Isilio la tele don B don Fernando
no, más que no son montores que luchan, que son pocos, que son ya más son aparte de que lo voy a pues dice ella de que los hombres allá en el parque de Oshwat, pero como hay una aguada grande, entonces se van seccionando una parte donde van las mujeres, otro cenote, y otro cenote donde van las mujeres, o sea que los hombres. Y dice también de que su papá de ella y de otros que van a tirar, generalmente traen otras cosas como para comer, y aparte de eso, producían muy bien allá. Producían mucho lo que es el elote, chile, lo que son frijoles, pites, cosas así. Es lo que producían muy bien en el sitio. Bueno, este es un ejemplo del acervo de entrevistas que se tiene. Prácticamente se les fueron haciendo preguntas sobre sus vivencias en ese lugar. Son familias que vivieron ahí. Hay evidencias todavía del rancho de los años 40, de los años 50, que también da ese entorno como de pequeña población abandonada, a la mitad de nada, porque bueno, son propiamente construcciones absidales con sus pozos, sus norias, sus estructuras auxiliares, donde pues obviamente estaban cocinas, pero pues cuando se fueron, todo se quedó ahí, el monte se lo tragó, como bien monte reclamando sus terrenos, y bueno, hay testigos de lo que fueron albarradas, calles, pero es una parte previa a llegar al sitio de Ixbatún propiamente, ¿no? Entonces vemos esta combinación de elementos y procesos históricos también, pero lo interesante de esto pues son estas narraciones, ¿no? Y que las hagan en su propia lengua. Es una manera también de revitalizar esta parte. Y el señor de playera amarilla y gorra blanca, que es el que estaba funcionando de traductor para con nosotros, es el coordinador del Parque Ecoarqueológico de Oshwat. Es el que prácticamente coordina a todas las personas que trabajan ahí, tanto como guías, pero que ellos mismos son los que entran cada determinado tiempo a hacer la habilitación de brecha, si se cae un tronco por lluvia, mover el tronco, todo de manera manual, ¿no? Entonces, digamos que es un grupo de personas que le dan mantenimiento al parque y que a su vez son los que brindan estos servicios pues de turismo sostenible, por así llamarlo, ¿no? Bueno, finalmente la mayoría de los entrevistados manifiestan esta relación con los restos de Ixbatún, haber vivido en el rancho o alguna referencia sobre el entorno natural y cultural. Asimismo, ellos pues manifiestan de una u otra manera la importancia de que el parque sea una iniciativa generadora de trabajo y que deje un beneficio a las familias participantes, y también manifiestan la importancia de promover este proyecto, hablando específicamente del arqueológico, como un complemento a las rutas de la naturaleza que ya se ofrecen desde hace años. O sea, ellos están muy motivados con que los arqueólogos estén trabajando porque les gustaría agregar a la oferta turística del parque el visitar la parte arqueológica, ¿no? Por su parte, en la temporada 2019, se procede en su mayoría a trabajos específicamente ya de la naturaleza arqueológica. Los cuadros marcados en amarillo fueron los sondeos que se realizaron en las 2 semanas de campo que se pudieron tener. Bueno, y los diferentes pozos que se pudieron realizar dieron diferentes materiales cerámicos, ¿no? El análisis de estos materiales está minuciosamente a cargo de la doctora Carmen Varela, y finalmente ella, por los materiales que ha logrado ubicar, coloca prácticamente al sitio entre el preclásico tardío, es decir, del 300 antes de Cristo, 200 de nuestra era aproximadamente, con una ocupación más o menos continua y representativa hasta el clásico tardío terminal entre el 800 y 1000 de nuestra era. Entonces vemos que es un sitio con una ocupación pues por lo menos de 1000, 1300 años de manera relativamente continua. Bueno, los muros y las características del sitio finalmente
no son tan parecidas a lo que esperaríamos de la región de Izamal. Por el contrario, más bien tiene características y algunos elementos tipo PUC, lo cual es interesante debido a la dinámica de la región. Definitivamente nos hace falta mucho más estudio a profundidad en la parte arqueológica, pero sí es claro que tenemos estructuras abovedadas, tenemos piedras bota, tenemos junquillos, tamborcillos, bueno, una diversidad de rasgos muy típicos de la arquitectura PUC. Y la estamos encontrando al centro norte, casi oriente de la península. Entonces, pues va a valer la pena hacer más indagatorias desde la perspectiva arqueológica y, bueno, la cerámica también, ver qué otros indicadores nos va a dar mucho más adelante. Ahora cabe destacar que solo hemos hecho excavaciones en áreas abiertas, es decir, plazas o áreas de tránsito. No hemos entrado a excavar ni una sola estructura. Esto por indicaciones del Consejo de Arqueología y porque únicamente nos han aprobado por el momento trabajar áreas abiertas. Entonces hemos respetado las indicaciones del Consejo y es lo que se ha trabajado hasta el día de hoy. Adicional a esta parte arqueológica, se inició con un inventario de vegetación para conocer más a fondo el patrimonio natural con el que se cuenta y cómo se dan las relaciones de la población con estos espacios. Por ello, y como parte de los trabajos integrales del proyecto, se ha procedido durante la temporada 2019 al registro de 35 especies que forman parte de la flora asociada a los restos del asentamiento de Ixbatún. Bueno, esta es la entrada al parque y una vista de los senderos que normalmente, por los cuales se accede. Bueno, para este registro vegetal de inventario hemos utilizado estas fichas. En algunos casos son bastante extensas, como esta, específicamente para la especie del bec, y para otras especies que no son tan conocidas o no han sido registradas en otro contexto, pues la ficha tiende a ser no más de media cuartilla. El registro en el caso de Ixbatún lo inició el arqueólogo Cristian Hernández, utilizando estas fichas prácticamente dividido en dos apartados. El primero, las cuestiones genéricas como nombre científico, familia, el nombre común, dónde se ubica normalmente, cuál es su distribución, si tiene algún uso químico o algún uso comercial, y posteriormente la parte específica o de uso, como la descripción de esta especie, si tiene un uso alimenticio, medicinal, maderable, y desde luego las referencias de que otros investigadores han reportado esta vegetación y sus aplicaciones, ¿no? Y bueno, desde luego la respectiva fotografía para pues, poder ubicar la especie, ¿no? Son entre las especies representadas, o por lo menos las más interesantes de las que tuvimos mucha más información, fueron el bec, el chucum, el chulul o quiché, según hay dos nombres para esta misma especie, el icabam, el tzalam, el cuiché, chacté, tacam, tzacac, el osh o ramón, el catzín negro, el acchac, la guaya, el tzilil, el icché, shul, el chile mash, que también se hizo presente, y el cual fue beneplácitamente usado en las dos temporadas, junto con su respectivo pozole. El quisté también es otra de las especies. El yashek, punché, pich, tzitzilché, pichoy, chechen, y desde luego su contra, el tan aclamado chacá. Entonces, tenemos una variedad de especies. Lo interesante de todas estas es que algunas refirieron específicamente que son para polinizar, o sea que tienen muy consciente que el uso prácticamente lo tienen restringido para las abejas. Hay otras plantas, hay algunas plantas, por ejemplo, que tienen la noción de que son maderables, pero no es para cualquier uso. Hay maderas que son específicamente para hacer, por ejemplo, puertas,
o sillas o mesas, pero también hay otras maderas que específicamente sirven para hacer postes para las casas, para travesaños, para vigas, bueno, los bejucos para los respectivos amarres. Inclusive hay una especie que el único uso que ellos le recuerdan es que servía como cabo para rifle. Esos rifles antiguos que nacían los mosquetes, bueno, pues la cacha era justamente con esa madera y no se utiliza para nada más. Entonces, hay una memoria bastante buena sobre el uso de todas estas especies, además de las que desde luego sirven para, como en todos lados, esta sirve para el riñón, esta sirve para el dolor de espalda, esta sirve para el dolor para las diversas dolencias y males que todo el mundo padece, ¿no? Entonces hay un conocimiento bastante abundante y bueno, uno de los objetivos de este proyecto, a la par de estar con los trabajos arqueológicos, es ir registrando todos estos elementos que están a su alrededor, ¿no? Cabe destacar, por ejemplo, que, bueno, hay que agradecer también al proyecto Antropología y Desarrollo Sostenible de la Producción Alfarera y Melífera Artesanal del Norte de Campeche, que es dirigido por la coautora de este trabajo, la doctora Carmen Varela, como profesora investigadora de un Atlántico y un INI, y pues al equipo de trabajo, que, bueno, entre ellos está Camila Romero, César Cepeda, Alejandro Hernández y Francisco Duelas, que como becarios de este proyecto en un Atlántico desde Santander desarrollaron y acotaron prácticamente estas fichas que, bueno, nosotros hemos podido emplear en este proyecto, ¿no? Entonces, aquí tenemos más o menos una distribución de los árboles que logramos colocar en fichas, las 35 especies. Bueno, aquí hay 28, hay otras más hacia el sur, en otro grupo arquitectónico que está aproximadamente 800 metros al sur de Ixbatún, que en su momento se creía que era otro sitio, pero nosotros pensamos que realmente es parte del mismo, porque hay una disposición de estructuras muy interesantes que comunican ambos grupos, ¿no? Y esta es la relación de la vegetación registrada, y las banderitas azules corresponden a estructuras arqueológicas que están prácticamente debajo de esta vegetación. Una de las hipótesis de la doctora Carmen Varela es que, bueno, si bien este árbol no tiene más de, o sea, difícilmente ese árbol tiene 700 años de antigüedad, ¿verdad? Pero sí cree que estas especies fueron muy típicas o fueron de alguna manera presentes durante la época prehispánica en el sitio, y es muy probablemente que estas especies hayan sido también empleadas por la comunidad arqueológica de Ixbatún. Bueno, a manera de conclusiones o de consideraciones finales, pues, ¿qué nos queda o qué es lo que sigue en el proyecto Ixbatún? Bueno, de entrada, ahora en amarillo tenemos lo que nos falta por excavar, lo que queremos finalizar como una primera fase de sondeos, que esperamos, bueno, este año ya por la cuestión de la pandemia no se va a poder, esperamos que el próximo podamos retomar actividades en campo. Pero pues ahora sí que después de 2 años de trabajo y de iniciar el proyecto y con el avance actual, pues poco a poco vamos armando algunas piezas de la composición socioambiental de lo que es Oshwatz, del binomio Oshwatz-Ixbatún, ¿no? El trabajo de la comunidad no se limita solamente a las intervenciones arqueológicas y a las excavaciones, sino también prácticamente preguntamos y escuchamos todo lo relacionado al sitio, al paisaje, a las especies vegetales y animales, a las fuentes de agua, leyendas y mitos, narrativas y memoria histórica, y en sí todo tipo de información sobre el entorno en el cual está inmerso. Es por ello que como objetivos a trabajar se tiene el planear como alternativa el uso y sustento comunitario desde la perspectiva del desarrollo sostenible, encauzando acciones vinculadas a la preservación de los espacios naturales y generando alternativas económicas y autosustentables para y desde la comunidad. Finalmente, el trabajo con este grupo y con las comunidades busca de alguna manera que se revalorice la autonomía y los saberes ancestrales desde las propias comunidades. Es decir, nosotros no vamos a decirles que esto es lo importante porque nosotros lo estamos estudiando, nosotros lo estamos investigando. No, no, no. Queremos saber
ellos cómo valorizan su entorno, qué es lo que ellos opinan, qué es lo que ellos sienten, qué es lo que ellos observan. Estos paisajes son, la verdad, magníficos. Un día nos quedamos encerrados aquí a plena lluvia y la combinación, ahora sí, vamos a dejarnos imaginar esta combinación mística entre la selva, las estructuras arqueológicas a media excavación, la lluvia, bueno, hace una experiencia en el sitio bastante agradable, inolvidable también, que, bueno, finalmente te conecta con este espacio, ¿no? Y te genera muchísimos recuerdos y muchísimas vivencias. Y a mí que me tocó específicamente una parte de prospección, hay una cantidad impresionante de aguadas, de cenotes, no es una ni dos, son varias, inclusive muchos de estos espacios tienen fauna disponible, ahora sí que por todas partes, un poco del paisaje. Esta área que se ve abierta específicamente, hemos hablado con el ranchero más cercano porque ya había introducido aquí ganado, estaba empezando a eliminar la vegetación de esta área para meter vacas porque pues decía que la vegetación era muy buena para su ganado. Entonces, inminentemente iba a empezar a haber afectaciones en la parte arqueológica, pero también por la parte ambiental, bueno, iba a ser bastante problemático. Perdón. Imagínense si esta mancha de afectación se hubiera extendido, ¿no? Entonces tenemos una aguada, otra aguada, otra aguada, otra aguada, los cenotes, bueno, no, hubiera sido de verdad un crimen a nivel ambiental haber permitido de alguna manera que pues esta persona hubiera hecho una poda más extensiva para el ganado, cuando realmente su área de ganado está 4 kilómetros fuera del sitio. Entonces, la intención era específicamente no volver a sembrar pasto, sino aprovechar esto que pues prácticamente no le cuesta, ¿no? Pero que sí va a dejar pues un impacto bastante negativo en esta área. Como complemento, pues digamos, muchos proyectos actualmente están recurriendo a las nuevas tecnologías, sobre todo en la parte arqueológica. Recurrimos en partes de la excavación a la fotogrametría, o sea que además del registro clásico de los arqueólogos, de dibujo con tu papel milimétrico y tu lápiz y bueno, tomar medidas, pues además del dibujo tradicional, se hizo en todas las excavaciones este barrido fotogramétrico, justamente para hacer la reconstrucción virtual de estos espacios, que es la foto ayuda mucho, pero tener un volumen tridimensional de una excavación te ayuda a interpretar mejor los datos, ¿no? Como por ejemplo esta máquina escáner, que bueno, esta máquina fue empleada a nivel de cenote y esta gama de puntos es la que se puede tener, pero también nosotros la empleamos, hicimos unas pruebas a nivel de sitio, y bueno, esto es un poco el resultado que obtuvimos, ¿no? Con un escáner se hizo un barrido y pudimos obtener una vista tridimensional de lo que estaba sucediendo en la excavación. Entonces, esto nos permite un registro de alguna manera más puntual, no invasivo, o sea, finalmente no necesitamos quitar todas las piedras para ver qué hay, más bien con esta nube de puntos a nivel de escáner podemos ir limpiando las capas y afinando, pues digamos, los rasgos arquitectónicos, ¿no? Podemos ir quitando, a ver, quítale los árboles, ¿no? Quita todo lo verde, quita todos los troncos, vamos dejando solo las piedras. Lo interesante es que seguramente a nivel con una cámara profesional, con un buen tripié y tomando unas buenas fotos, podríamos hacer inclusive lo mismo con la vegetación, sin duda alguna, ¿no? Para tener este registro. Entonces, pues sí hay muchísimo por hacer. Realmente, como les decía ahora, la pandemia nos frenó de alguna manera. Hemos estado tratando en la distancia, bueno, primeramente cumplir con las partes administrativas, que fue entregar el correspondiente informe al Consejo de Arqueología a inicios de este año.
Estamos en la espera de la contestación de autorización para continuar con la siguiente fase del proyecto. Bueno, por cuestiones no han podido darnos una respuesta aún, pero finalmente, pues es un proyecto que está sumando. Ahora estamos en espera de ampliar hacia otros horizontes, incluyendo antropólogos físicos, incluyendo biólogos. O sea, queremos que el equipo sea más amplio. Ahora somos 3 arqueólogos que estamos tratando de hacerlas de arqueólogos, psicólogos, comunicólogos, biólogos, y de todo lo posible para poder entender todo este espacio que es muy rico en información. Pero bueno, si podemos sumar más gente, esto es, pues es mejor, es más rico, aporta mucho más. Y bueno, finalmente el beneficio se busca que sea para la misma comunidad. Nosotros no cobramos por estar aquí. Todo el trabajo que estamos haciendo lo estamos haciendo de manera voluntaria. Prácticamente el patrocinio que consigue Juan en España, lo que nos solventa es combustible para llegar, la estancia de 1 o 2 semanas en una casa rentada, alimentos y el sueldo de los trabajadores, que son los únicos que cobran del proyecto. Nosotros digamos, nos damos por bien servidos tener alimentos y casa. Del resto no cobramos nada más. Es un proyecto, digamos, colaborativo en todo sentido de la palabra, y pues nos está dando buenos resultados, tiene buena aceptación en la misma comunidad. Los ayuntamientos, por lo menos en el caso de Tecal de Venegas, está muy interesado en que el proyecto siga su curso. Los mismos pobladores usualmente están en contacto con nosotros de, oigan, arqueólogos, ¿cuándo van a venir? ¿Se puede subir? ¿No se puede subir? Normalmente las indicaciones que tenemos dado es, preferentemente no suban a las estructuras. Como pudieron ver en las fotos, los edificios no están consolidados, están prácticamente en estado de derrumbe. Un mal paso, una piedra floja, es una persona que va hacia abajo con todo el derrumbe, es una persona que se puede lastimar gravemente, si lo vemos desde un punto de vista algo trágico. Entonces las indicaciones son preferentemente por el momento no subir a ninguno de los edificios. Sí se pueden ver, son enormes, pero preferentemente no llegar hasta cierta altura, ¿no? Finalmente el parque tiene mucho que ofrecer. Todos están cordialmente invitados a acercarse a la cooperativa de los Watts en Tecal de Venegas. Están en el mero centro del poblado. Es muy fácil localizarlos para poder accesar a estos espacios, ¿no? Sobre todo en estas épocas de crisis, que seguramente tampoco le han de estar pasando nada bien ante la disminución de la oferta turística, ¿no? Entonces, pues, no nos queda más que, en primero, pues, desde luego agradecer a la Coordinación Nacional de Arqueología por darnos las facilidades en cuanto a permisos y observaciones para acotar el proyecto. Desde luego también al delegado del Centro INAH Yucatán, también por las facilidades para poder ir al sitio y no tener ningún inconveniente. Desde luego a la Universidad Europea del Atlántico y a la Universidad Internacional Iberoamericana, también pues digamos por los respaldos académicos que nos han brindado para nosotros poder trabajar este proyecto. A Sunway es la empresa que prácticamente se ha encargado desde Barcelona a financiar el proyecto. La verdad es que sin la persona que sin ningún interés prácticamente le da a Juan su aportación anual para que nosotros podamos ir a campo, la verdad es que es una manera muy noble, que en España es muy común que las empresas donen una cantidad de euros al año para que estos proyectos de autofinanciamiento en España puedan operar. En México realmente es que nunca lo había yo escuchado, y siendo arqueólogo estamos acostumbrados a trabajar con recursos del INAH, pero en este caso, pues la verdad es que el recurso viene completamente de fuera, ¿no? Entonces, pues prácticamente se ejerce de la manera más equitativa posible. Y como les digo, pues realmente nosotros no ganamos nada, entonces pues todo gira muy bien, ¿no? Y desde luego el Ayuntamiento de Tecal de Venegas, pues por las facilidades de tener pues un grupo de españoles y de arqueólogos locos, yucatecos, brincando en sus montes, sin necesidad de que manden a un grupo de gente a darnos batida, porque no saben quién están andando en sus tierras, ¿no?
Y pues bueno, finalmente y para cerrar la presentación, desde luego agradecer a la UNAM, al CEPSIS específicamente por el espacio, al seminario, a los coordinadores. Es un gusto nuevamente estar en este espacio de difusión, de divulgación, de pues diversos temas, pero que finalmente creo que todos encajamos de alguna manera en nuestra preocupación por pues la conservación de estos espacios culturales y naturales, y más que mejor aún cuando están vinculados. Al doctor Fabio por la invitación nuevamente, muchísimas gracias. Sin duda alguna, el equipo técnico que han sido en esta pandemia los pilares de todas las instituciones, que sin ellos yo creo que estas conexiones virtuales no serían posibles. Y pues bueno, a todo el público que está desde casa, que nos está pudiendo ver, pues muchísimas gracias por estar aquí y por escucharnos. Y pues aquí están los contactos, nuestra página web, donde está toda la información del proyecto, los avances, lo que quieran saber, y nuestros correos de contacto también, para pues inclusive cualquier vinculación, si alguien quiere sumarse de manera desinteresada, claro está. Por el momento, esperamos algún día poder corresponder financieramente como todo mundo se merece, pero pues por ahora estamos en una fase de incubación, y pues finalmente todas las propuestas o todos los comentarios u opiniones son bienvenidas, pues desde luego para mejorar y para sumar. Pues muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias, Heiser. Antes de que Miguel nos apoye con las preguntas de nuestros invitados, de la gente que nos sigue, pues bueno, gracias, Heiser, por la presentación. Una cosa que normalmente no se aprecia desde fuera, cuando las personas no conocen muy bien cómo es el trabajo arqueológico, es justamente el valor que tiene el hecho de que, en primer lugar, una excavación arqueológica normalmente es muy cara, y los fondos siempre hay que andar buscándolos de diferentes lugares, etcétera. Pero lo importante de este tipo de trabajos es que la mayoría de las veces la gente que nos apoya en campo es gente de las mismas localidades. Y es justamente ahí la parte en la que quiero retomar un poco lo que comentaba Heiser. Ahí está, digamos, lo más valioso de un trabajo arqueológico, porque cuando uno está ahí con ellos, con la gente trabajando, entre carretillas de tierra y cribados, etcétera, sale la información. Ellos mismos nos platican ese árbol para qué sirve, cuándo va a llover, cuándo no. Digo, de hecho, como biólogos también nos pasa eso en campo, ¿no, Miguel? Los estamos en campo y la gente es la que nos da una información valiosísima, ¿sí? Y simplemente, pues, muchas veces de manera muy coloquial, ¿no? Platicándonos, ya en más confianza nos van diciendo, pues, los usos y costumbres de las personas del lugar, y bueno, incluso las tradiciones, los cuentos, las leyendas. Entonces, es bien rico ese trabajo o esa experiencia, porque no solamente la gente a través de esa oportunidad de acercarse está hablándonos de su territorio, pero también, pues como en un proyecto arqueológico, al final de cuentas, muchas veces, afortunadamente, ellos son los que tienen a veces una entrada extra de dinero. O sea, el hecho de que en un proyecto podamos disponer de dinero para poderles pagar a ellos su jornada de trabajo. Estamos hablando de cuadrillas de 10, 15, 20 personas. Digo, esa es la parte que también siempre es importante y que muchas veces no se aprecia. No es nada más que vamos los arqueólogos y hacemos el trabajo y nos vamos de ahí con nuestra información, muy contentos después de una fiesta con la gente en el pueblo, sino que la gente también desde el primer momento se ve beneficiada con el trabajo arqueológico. Y si a esto le sumamos todo este interés de involucrarlos y de apoyarles en este empoderamiento de su entorno, de su patrimonio, pues de alguna manera les estamos ofreciendo un doble apoyo, una doble ayuda
porque al final de cuentas ellos pueden hacerse cargo de su sitio, pueden hacerse cargo de su territorio y le pueden ir encontrando pues muchos plus, ¿no? Entonces, esa es una parte bien interesante, esta relación que hay con la gente de las comunidades en un trabajo arqueológico. Y ya para terminar, me gustaría nada más aprovechar que justamente en el caso de nuestros estudiantes de gestión y desarrollo intercultural, se han dado muy buenas experiencias en que efectivamente, si no podemos evitar que los jóvenes de las comunidades hoy día estén más interesados en el internet y en los medios electrónicos y en las redes sociales, etcétera, en este caso, estos proyectos podemos aprovechar ese interés de los chicos por pedirles que nos apoyen haciendo, por ejemplo, videos de su pueblo, ¿no? De sus excavaciones, de la gente que está ahí haciendo el trabajo, que entrevisten a los arqueólogos y que entrevisten a los trabajadores en el sitio. Entonces, los chavos, de alguna manera, los vamos a atrapar en una actividad que a ellos les gusta, que es pues, el hacer videos, claro, siempre con un guión, con una buena dirección, con una calidad, que se convierta eso en un documento comunitario de cómo se hizo el rescate, cómo se hizo el trabajo arqueológico, cómo fue saliendo la información, quiénes del pueblo intervinieron en este trabajo, ¿no? Y se crea un documento que se convierte en una memoria, y lo hacen los chavos. Entonces, es una idea nada más ahí que, pues, ojalá la pudieran retomar, Heiser, y aprovechar esta inercia de los chavos por las redes y por los, sí, por el trabajo en computadora, y pues más bien ponerlos a hacer documentos para el mismo proyecto, ¿no? Y así los involucramos. Entonces, bueno, es solamente un comentario. No sé, Miguel, cómo estén las preguntas ahí en el chat de nuestros asistentes. Te dejo el micrófono. Gracias, Heiser. Sí, gracias. Pues gracias, Fabio. Gracias, Heiser, por la presentación. Y tenemos un par de preguntas. La primera es de Roberto Sanginés García. Buenas tardes. ¿Es factible visitar el área en este periodo de contingencia? Pues yo creo que sí lo es, y les voy a explicar por qué. Ir a Ixbatún es, en particular los Huads, pero claro, a Ixbatún, como buen arqueólogo que soy, primero las piedras, es una odisea, literalmente. La única manera de llegar es, para empezar, tiene que ser una camioneta de redilas específicamente, porque estas tienen muelles, no amortiguadores. Esto ya nos habla de la complejidad del bellísimo camino de terracería y lajas que compone un recorrido de aproximadamente 1 hora 20, trasladarse desde una vereda que sale de Soncahuich hasta la entrada de Ixbatún, bueno, de Oshwatz. Ya en el parque es aproximadamente otros 30-35 minutos de vereda para poder llegar hasta donde se deje el vehículo y poder llegar a la zona arqueológica. Pero prácticamente ya desde que uno llega a Oshwatz ya tiene un cenote a 300 metros, la parte abandonada del rancho a 500 metros más al fondo, con una gran aguada a un lado, pantanos. O sea, realmente es una odisea magnífica porque uno cruza varios ranchos hasta que se mete completamente a la vegetación. Entonces está prácticamente aislado. No hay gente ahí, no vive nadie ahí. Entonces, si es un grupo reducido de gente, que de hecho los pobladores de Oshwatz no manejan grupos en promedio de 8 o 10 personas máximo, porque es lo que pueden llevar en la camioneta, y si todos son familia preferentemente en estos tiempos de pandemia, pues mejor. Yo considero que sí es factible. ¿Por qué? Porque ya estando adentro, pues hay 402 hectáreas de por medio para que hagan sana distancia. Pueden hasta estar cada 10 metros uno de otro. Pueden correr libremente por la selva, cuidado con las ascaveras nada más. Entonces, la verdad es que sí es muy, muy, muy factible, es muy recomendable, no solamente por el disfrute del espacio, que yo les garantizo que no se van a arrepentir,
sino que además pensando en la población, que la mayoría de las poblaciones, no solamente en Yucatán, en todo México, la mayoría de las poblaciones se han visto muy afectadas por esta contingencia sanitaria, y Yucatán, Quintana Roo, que son estados que dependen pues prácticamente un 80-90% del turismo, pues se ven doblemente afectadas, ¿no? Con la ausencia de estos recursos. Entonces, desde luego que sería fenomenal. Usted puede rastrear por Twitter o por Facebook al señor Manuel Chan de Tecal de Venegas, que es el coordinador del Parque Ixbatún, y seguramente él se pondrá a sus órdenes y podrán concretar una fecha apropiada para la visita. Sin duda alguna es factible. Muchas gracias. Pablo Monroy Gómez comenta, excelente proyecto, es una muestra de lo que es posible hacer. Muchas gracias. Gracias. Tere tiene una pregunta, ¿cómo se puede sumar un botánico o etnobotánico al proyecto? Y yo le añadiría, ¿cómo se pueden sumar también, pues en el caso de nuestras licenciaturas, ¿no? De ciencias ambientales, de desarrollo y gestión intercultural, ¿cómo podrían sumarse al proyecto? Claro, pues bueno, básicamente la suma al proyecto es muy simple y muy sencilla. Se le manda un pequeño correíto al doctor Juan García Targa, o en este caso conmigo, si también es factible. Nosotros estamos sumando gente para, ahora sí que, para hacer de todo esto un proyecto mucho más completo, ¿no? Si gustan, les puedo proporcionar el correo electrónico, que en este caso puede ser proyectosocial@mayaixbatun.com, o en su defecto juangarciatarga@gmail.com. En cualquiera de estos dos correos ustedes nos pueden escribir sin ningún inconveniente. Y con eso, pues, ahora sí que nos podemos organizar, coordinar. Realmente hay muchísimas maneras. En su momento yo le había planteado a Juan la idea de que esto pudiera funcionar como un proyecto de servicio social, por ejemplo. El detalle era justamente ver esta logística, porque pues él normalmente está en España, él viene durante un mes al año a México y pone anclas en Yucatán para no irse antes. La doctora Carmen viene en otra época del año también a hacer lo propio. Entonces, en un principio estaba siendo un poco complejo, pero yo creo que si vamos sumando esfuerzos y vamos ahora sí que haciendo sinergia con otros investigadores, sin duda alguna sería una muy buena oportunidad, inclusive para proyectos de tesis, por ejemplo. Sí, claro. Muchas gracias, pues ahí está para que se animen a contactarse. Sí, yo tengo dos preguntas, ahorita mientras hacen más preguntas en Facebook. La primera es, ¿cuál fue primero? O sea, si la cooperativa ya estaba formada cuando ustedes llegaron y ustedes se coordinaron con ella, o fue al revés. Sería la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo se involucra la gente de las comunidades con el sitio? Es decir, toda la gente puede llegar, o toda la gente ha pasado por allá, si le tienen algún respeto, o hay muchos mitos o leyendas al respecto de las estructuras, porque luego salen de pronto, por ejemplo, los aluches o los que cuidan estos sitios. Entonces, ¿qué tanto las comunidades se están relacionando o se han relacionado con el sitio arqueológico? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, doctor, la cooperativa se conforma pasado el año 2000, después de las primeras temporadas de campo que hace el INAH cuando registra el sitio.
Yo creo que más bien la conformación de la cooperativa no necesariamente derivó del registro arqueológico, sino derivó de una porción de terreno al que nadie llegaba, que tiene una excelente cantidad de elementos naturales para su disfrute, como son cenotes y aguadas, y el tener un sitio arqueológico era como la cereza del pastel para estas personas, y decidieron hacer las gestiones, en este caso con el mismo ejido, para pues procurarla como un área de conservación. Han tenido apoyos, o sea, sí han tenido apoyos de CDI, han tenido apoyos en su momento, creo, de Semarnat, me parece, pero son proyectos que llegan una vez, y sí, en su momento pusieron palapas y pusieron baños, pero pues si la gente no llega y si no hay recurso para dar mantenimiento, porque es un solo monto que se asigna, después cómo, ¿no? Entonces las palapas se cayeron porque tenían unas palapas a la entrada a manera de taquilla, por ejemplo, como un recibidor, no tuvo el mantenimiento y se vinieron abajo. Tenía baños, de estos baños como ecológicos, también se acabaron viniendo abajo, pues porque finalmente sabemos que muchos de estos proyectos que van financiados desde un escritorio en la Ciudad de México, pues la verdad es que muchas veces no contemplan la cuestión operativa a largo plazo, ¿verdad? Y eso, de eso podemos hablar en muchos otros temas y muchos otros contextos. Entonces, finalmente, pues ellos por lo que optaron, o sea, era muy difícil tener un grupo de gente en Oshwatz esperando visitantes, cuando el problema es que ni siquiera tienen un camino adecuado para entrar. Entonces, ellos tienen que captar al turista desde Tecal de Venegas y trasladarlo al parque, ¿no? Esto ha beneficiado de alguna manera en que no cualquiera que no sea de las comunidades llega. O sea, es muy difícil que alguien diga, voy a ir hoy a Ixbatún. ¿Cómo llego? Muy buena pregunta. ¿Cómo llegas? ¿Sabes qué vereda tienes que tomar? Porque son una serie de veredas que se van haciendo encrucijadas en el camino. Entonces, si uno no sabe, acaba en Buxots o acaba en Tuncás. O sea, uno se va yendo para otro lado. Entonces, es un conocimiento perfecto de saber hacia dónde van y a dónde quieren llegar. Entonces, yo sí, fue un proceso, digamos, que se dio a la par, pero de manera independiente. Ya cuando nosotros llegamos ahora en 2018, pues claro, ellos ya tienen años trabajando el parque, con muchísimas actividades, y al contrario, lo que buscan es dar ese plus ahora de tenemos arqueólogos trabajando, ¿no? Entonces ya la gente ya como que se motiva más, ¿no? Pero es muy bonito trabajar con ellos. Y pues sí, o sea, ligado a esta segunda pregunta, definitivamente sí hay anécdotas, hay historias. La más común es la de este famosísimo gallo o bola de fuego que está sobre el cerro, pero ese es de arqueólogos número uno, ¿no? El gallo en el cerro que cuando canta y si lo persigues, ¿no? Esa es de cajón. La serpiente dentro de la aguada escondida en un túnel que va justamente abajo de la pirámide es otra, que es la serpiente que cuida la pirámide principal, y realmente es una estructura muy alta que tiene por lo menos de 15 a 20 metros de altura, si no es que más. O sea, tenemos ahí unos datos de cuando medimos. El problema era el GPS al parecer no estaba recibiendo bien el dato con respecto a la altura del nivel del mar, entonces primero nos daba 35, luego nos daba 40, pero bueno, sí es un edificio muy alto. Lamentablemente tiene un pozo de saqueo, es la única estructura, bueno, hay dos estructuras que hemos detectado que tienen saqueo, pero que, bueno, son impresionantes, ¿no? Y justamente en el rancho, en la casita principal que tiene su pozo en la parte trasera, los guías nos comentaban que el pozo lo tienen con una lámina tapado, que porque hay ciertas horas del día, sobre todo este relato muy común de las 3 de la tarde, que ellos han visto que el agua del pozo sube y baja. O sea, que sube y como que te quiere jalar al fondo. Entonces, que es mejor no asomarse al pozo porque el pozo te lleva. Entonces, tienen esta serie de cuentos asociados a cuando ellos vivían ahí. Bueno, o los padres o conocidos de Tecal de Venegas que vivieron allá. Entonces sí hay como una vinculación muy interesante con el espacio, porque a pesar de que la gente ya no es tan común que vaya por la distancia, que eso es lo que ha permitido que se conserve, nadie va a cazar,
nadie va a hacer milpa hasta allá. La vegetación está en todo su esplendor y armonía. Entonces, pues digamos que de alguna manera la gente sí tiene un referente de dónde está. Han ido en algún momento de forma ocasional por las aguadas, por los cenotes. Una de las señoras justamente platicaba que había un cenote para mujeres y un cenote para hombres, ¿no? Y hay el que se vaya y se cambie de lugar porque seguramente no iba a ser muy bien recibido. Entonces, es algo muy, muy padre porque te permite también registrar estas prácticas que tenían como grupo o como comunidad dentro de este gran espacio, ¿no? En el grupo de Cuculá, que es un grupo arquitectónico 800 metros al sur del centro de Ixbatún, junto a una de las estructuras hay un cenote también, y este cenote tiene adecuado una especie de bebedero como para becerros o vacas tal vez, pero se ve que es muy antiguo porque es de esos bebederos como tipo hacienda, ¿no? Que, o sea, por lo menos debe tener entre 100 a 150 años. No le podemos asignar una fecha porque no tiene, hasta el momento no le encontramos ningún otro material en superficie que nos pueda decir, ah, sí, mira, podría ser de principios del 20 o antes, pero sí se caracteriza por estos canales muy largos para poder jalar el agua del cenote, subirla por el canal y caiga en el bebedero justamente, ¿no? Hay estructuras que tienen asociadas serpientes también. Entonces es una variedad de mitos y relatos muy, muy padres que estamos en proceso. Tenemos muchos datos, entonces estamos en proceso de hacer esa parte de la memoria histórica, pero que bueno, la vamos a ir complementando conforme hagamos más entrevistas, conforme platiquemos con más gente, porque esto es en el caso de Tecal de Venegas. La gente de Soncawich, que son los más cercanos porque tienen justamente el camino de acceso, saben que hay un sitio, ubican que se habla de un lugar muy grande, pero la gente no ha ido porque no es de su municipio, no son sus tierras. Entonces respetan esa parte. ¿Qué es lo que nosotros hicimos la última temporada? Nosotros divulgamos en todos los medios posibles, en la comunidad, en prensa, en internet, todo lo que nos fue posible, aplicar un modelo que es muy común aplicado en España, el Día de Puertas Abiertas. ¿Esto qué significa? Que un día a la semana de nuestro trabajo arqueológico, el trabajo arqueológico se suspende con la única finalidad de recibir a cualquier visitante que quiera entrar, a explicarle todo lo que se está haciendo en el sitio y lo que hay y lo que ofrece. Llegaron 2, 3, 4 personas, entre ellas una periodista local que hizo buenas fotos, nos hizo el favor de hacer un pequeño reportaje de lo que se está haciendo, que le dio un poco más de impulso a la localidad, pero pues quizás por el día, justamente coincidió con estos días de fin de mes, confinados, la gente pues por tradición no quiere viajar estos días, era trasladarse de Mérida hasta Tecal de Venegas a las 6:30 de la mañana, porque a esa hora salen las camionetas para entrar. Una vez que entremos no era fácil llegar, entonces bueno, hubo una serie de logísticas que tal vez no nos funcionó tan bien, pero sí, estamos en eso. Estamos en eso y queremos que más gente llegue finalmente. Perfecto, gracias, gracias. Tenemos otra pregunta de Pablo Monroy. Comenta de ¿a qué cacicazgo o linaje maya pertenecían los pobladores originarios? Muy buena pregunta. Estamos todavía tratando de averiguar quiénes estaban en Ixbatún. Justamente una de las hipótesis del principio era, bueno, pues si es un sitio que está a 12 kilómetros al norte de Izamal, pues tuvieron que haber sido gente de Izamal o vinculada a Izamal. Nos imaginábamos, o por lo menos yo me imaginaba unas estructuras con piedras tipo Izamal, estas piedras megalíticas tipo izamaleñas, características de la zona, y nos encontramos, bueno, yo me encontré con otra cosa completamente diferente, me encontré con estructuras de piedras muy bien definidas, careadas, perfectamente cortadas, con un estilo Puc que está coexistiendo con Izamal en algún momento. Entonces todavía no sabemos.
también tenemos que ser sinceros. Hemos hecho 9 pozos de sondeo apenas en áreas públicas. No hemos intervenido estructuras. Tenemos materiales prácticamente podríamos decir que son contextos de basureros o contextos de paso al aire libre. Entonces es muy aventurado ahora decir, los mayas de Xbatún son de tal tipo de gente. Por el momento no nos queremos aventurar a especular, pero esperemos que pues con los trabajos venideros tengamos información mucho más concreta de quiénes son los que están habitando Xbatún, si es el mismo grupo durante toda esta ocupación, o si hay un paulatino abandono y una reocupación. Bueno, eso también lo iremos viendo y nos irán diciendo estos datos los mismos materiales. Heiser, sí. ¿si me permites, Miguel? Sí, de hecho, a mí me llamó la atención justamente que lo que se observa en los últimos, digamos, en el último momento de ocupación del lugar, tú comentabas que era un estilo más relacionado con el PUC, ¿no? Entonces, justamente estamos ante una situación en la que muy probablemente en el último momento de ocupación de este lugar haya habido personas que vienen del sur de la península, de la región justamente del PUC, y conforme ustedes hagan otras exploraciones, tal vez abajo encuentren otros estilos arquitectónicos y cerámicos. Entonces es interesante esto, ¿no? O sea, es difícil justamente precisar qué tipo de personas, o más bien a qué grupo social pudieron haber pertenecido sus ocupantes, porque es muy claro que parece que hubo diferentes ocupaciones en el lugar, ¿no? Entonces, eso pues, le da incluso pues, mayor interés o atractivo al trabajo que están haciendo, ¿no? Gracias. Claro, de hecho, por ejemplo, hay una parte, las estructuras traseras, digamos, al mero núcleo, que son las estructuras más grandes, hay un par de estructuras que están enfrentadas como si estuviéramos viendo un juego de pelota, de hecho un juego de pelota pero pequeñísimo, porque las estructuras hacia el frente tienen sus respectivas como taludes con algunas escalinatas. Las dos estructuras tienen sus cuartos superiores y por la parte trasera otras escalinatas mucho más profundas. Y en un extremo hay una pequeña estructura semicircular que sale completamente del eje, pero que está alineada, como una especie como de altar, ¿no? Entonces, a nosotros nos hacía mucho ruido, porque justamente cuando empezamos a excavar estábamos, pues a ver a quién le va a salir el aro del juego de pelota. Pues no, la verdad es que no encontramos nada, pero son estas similitudes con otros sitios que dices, bueno, tienes un mini aparente juego de pelota, en que sabemos que no todos los juegos de pelota necesariamente fueron funcionales, pero que nos hace ruido, nos hace mucho ruido. Estamos con las mismas ansias, Fabio, de saber qué hay, qué más hay, porque ciertamente abajo tendríamos probablemente otra fase ocupacional y habría que ver arquitectónicamente qué nos marca las excavaciones, ¿no? Pero sí, definitivamente hace falta más trabajo. De hecho, aquí, bueno, igual otro punto que aquí la doctora nos pregunta en el chat es si la comunidad propone hacer una reserva biocultural como se hizo en Caxilquihuic. Creo que la comunidad debe asegurar la apropiación antes de aumentar la divulgación de lo que hacen y las riquezas que tienen. Yo creo que es factible. Uno de los puntos, por ejemplo, en el caso de Caxilquihuic, es que sí tienen un financiamiento y sí lograron obtener, digamos, recursos más que permitieron hacer funcionar este espacio de una manera mucho más estructurada. Aquí, ¿cuál es el detalle que tienen en Oshwatz? Principalmente es que si bien el parque es como la principal fuente que ellos quisieran tener, desde luego que cuando no hay turismo ellos tienen que ver la manera de subsistir, ¿no? Entonces, uno de los principales, pues no quiero decir problemas, pero sí situaciones que se gestan dentro de la cooperativa es que él hace menos. O sea, él no viene a ayudarnos a mover troncos porque tiene que ir a su milpa. O sea, yo pensando desde fuera, pues claro,
O sea, si no tengo trabajo, necesito ir a mi milpa, mantenerla, obtener mis recursos, porque pues de eso vivo. Ahorita no tiene caso que yo invierta muchas horas de trabajo en Oshwat si no hay turismo. Es como yo podría entenderlo, pero para la cooperativa es un trabajo en conjunto, desde luego. Entonces, si uno hace menos y al final es partícipe de los mismos ingresos que los demás cuando se dividen el recurso de los grupos, pues se les hace injusto, ¿no? Entonces, por temporadas, hay momentos donde el trabajo colectivo merma un poco, y empiezan, luego tienen que correr cuando un grupo concreta visita, porque entonces tienen que hacer en 3 días lo que no hicieron en 4 meses. Entonces se van horas completas a Oshwats, a quitar maderas, quitar troncos, despejar caminos, entonces acaban molidos. Yo creo que sí les hace falta estructurarse más como cooperativa, sumar gente de alguna u otra manera. Tal vez lo que les afecta es la distancia de la comunidad hasta el sitio, porque también es ir de Tecal de Venegas a Soncawich, que son como 20 minutos, y luego la hora y tanto de recorrido hasta adentro. Estamos hablando de que son casi 2 horas para llegar desde su comunidad. Entonces tienen que salir muy temprano para llegar a una hora donde todavía se puede trabajar sin que el calor afecte tanto. Entonces hay como muchas condiciones de logística. Lo que nosotros queremos ahora es, en un principio, hacer esta fase de investigación para tener, digamos, un proyecto bastante centrado, de alguna manera, para poder tal vez aspirar a concursar proyectos, para poder bajar algún tipo de financiamiento y de este financiamiento apoyar a la cooperativa, para que entonces puedan ellos arrancarse y a la par de este arranque, digamos, de mantenimiento y de facilidades, pues nosotros seguir haciendo la parte de investigación. Por eso lo estamos tratando de hacer en conjunto, porque finalmente, pues sí hemos visto que a la hora de hacer el proyecto como que se topan con algunas barreras, con algunas paredes. En muchos casos estas paredes son las mismas instituciones que les ponen algún tipo de traba, entonces también la gente se desmoraliza, ¿no? Entonces es lo que no queremos, ¿no? Que pierdan las ganas. Nosotros los estamos también como que empujando de que vean que sí se puede, nada más pues hay que a veces ser un poquito pacientes, pero pues esperemos que en un futuro no muy lejano se pueda tener un espacio con este tipo de características. Muchas gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta, compañeros. ¿No? Pues sí, sí me quedo ahí como con la inquietud. Justamente esa organización comunitaria es lo que haría quizás algún estudiante de servicio social de ahí de sepsis, ¿no? O sea, es justamente su especialidad, ¿no? Eso podría contribuir por un lado. Y por otro lado, lo veo como, como si fuera, ¿qué primero, la gallina o el huevo? Entonces, el chiste es que ellos ya tienen esa riqueza, ellos la tenían desde antes de que tú llegaras. Entonces, yo creo que tocaría buscar los mecanismos para que ellos, como ejido o comunidad o no sé qué rango tengan político, económico, social, que ellos solicitaran que se decretara como reserva biocultural. Ahora, no es muy grande, son 400 hectáreas, no es mucho. Así es de que tendría, para evitarse el problema del ganadero que quería tomar terrenos. Entonces, Ikashilkiwik sigue haciendo investigación, que equivale a lo que estarían haciendo tú con la colaboración con España, y puede seguir teniendo esa función al mismo tiempo que ya decretado, pues ellos que se organicen como quieran, pero sí, como que me parece que sería como muy medio urgente, ¿no? Que se apropien, porque si hacen la divulgación, pues existen muchos grupos sociales que podrían llegar con una idea diferente a la que ellos tienen, ¿no? Entonces,
pues me queda esa inquietud. Ojalá que se pudiera hacer el decreto de como reserva. Claro, sí, sería, creo que ellos ya habían como tratado de impulsar esa parte. No recuerdo exactamente, y le voy a deber ese dato, porque sí se tuvieron que frenar por algo específicamente que les dijeron, no recuerdo si en Semarnat o en Seduma, pero sé que ellos estaban en ese proceso de querer como considerar que ese espacio no pueda ser afectado por otros factores diversos. En cuanto a la persona que intentó meter su ganado, la manera más rápida fue porque uno de los trabajadores que estaba en el proyecto, o que más bien está en el proyecto, es el comisario ejidal. Entonces, cuando nos dimos cuenta, él mismo nos dijo, hagan un oficio, métanlo al comisariado, y de ahí se le notifica por medio de la asamblea que tiene que sacar a su ganado porque está en un área que no debe ser perturbada. Entonces se hizo eso y a la semana nos mandó un mensaje y nos dijo ya se sacó al ganado. Entonces ahora sí que se usó la línea directa. Bueno, pues es un ejido, pues nos vamos con el comisario ejidal y por medio de asamblea efectivamente vas para afuera. Tú tienes tu área que está delimitada, que todo el mundo reconoce como que es tu rancho, entonces tus vacas no tendrían nada que hacer 3 kilómetros adentro del monte, ¿no? Entonces, hasta eso sí pudo haber solución, pero sí, sí, definitivamente hace falta algo de trabajo. O sea, sí están constituidos como una sociedad cooperativa, sí tienen su acta y todo lo demás, están en regla. Más bien estos altibajos a veces yo creo entre su organización es lo que los ha ido también frenando en muchos procesos. Entonces sí hace falta pues impulsarlos a que retomen y que no lo dejen, porque sí es difícil. Yo me imagino que debe ser difícil para ellos también. Gracias. ¿A usted, doctora? Bien, pues si no hay más preguntas por ahí, Miguel. Hay otra pregunta. Que existen imágenes LIDAR de la zona. LIDAR de la zona. Posiblemente han habido diversas zonas de la península de Yucatán donde se han hecho estos sondeos LIDAR, pero pues nosotros aún no tenemos acceso a esa información. Entonces vamos a seguir trabajando. La idea para nosotros es trabajar con un dron o con una serie de drones, pero el problema hasta ahorita ha sido la espesura de la vegetación. Entonces tenemos que ir en su momento buscando las estrategias. Sí es una opción a considerar. Estamos esperando poder tener un financiamiento o un patrocinio en dado caso que nos permita emplear estas tecnologías. Muy bien. Pues muchas gracias, Heiser. Esperemos que el próximo año puedan continuar con el proyecto y pues ya nos estarán platicando qué otros avances han logrado y sobre todo de qué manera pues la misma comunidad se ha ido integrando a este proyecto y ha aportado, ¿no? Incluso porque yo también pienso que la misma comunidad desde su trinchera pues también pueden gestionar ante el gobierno estatal y federal diferentes tipos de apoyos que vayan, digamos, de la mano con lo que están haciendo ustedes, porque al final de cuentas, esto podría, como decía Tere, pues concretarse en una figura administrativa más sólida, como pues un parque arqueoecológico bien estructurado desde el punto de vista administrativo, y eso al final de cuentas, pues es un beneficio para la comunidad, ¿no? Y una forma de integrar, en este caso, insisto, por ejemplo, a los jóvenes como guías de turistas en el sitio, etcétera, ¿no? Después de un proceso de capacitación. Y pues bueno, ojalá por ahí entre el público tengamos estudiantes de nuestra licenciatura en desarrollo o los de ciencias ambientales, porque finalmente si están interesados en poder participar a través de un proyecto de servicio social, pues bueno, esta puede ser una experiencia muy enriquecedora
Entonces, acérquense por ahí en el chat del seminario, ya pasé los correos para que eventualmente se pudieran poner en contacto con Heiser, o con los otros 2 colegas españoles. Y pues bueno, pues no me queda más que avisarte, Heiser, ya les envié por correo las respectivas constancias de su participación al seminario, firmadas por el director del CEPSIS. Entonces, bueno, pues si se las hace llegar, por favor, a nuestros colegas ahí en España, y darles las gracias de nuestra parte. Y pues a todos los demás, pues los esperamos en noviembre, que sería nuestra última sesión del seminario, de este seminario de este año pandémico, pero pues bueno, seguimos aquí. Y pues muchas gracias a todos, gracias Tere, gracias Miguel, gracias Dani, que anda por ahí tras bambalinas, como siempre, pero siempre apoyándonos. Y pues gracias